Supercrack Estrella presenta. Base extraterrestre del fin del mundo en Noruega. Mosjoen. Un político noruego ya advirtió el 2012. No es mi intención fomentar o propagar el miedo, solo me limito a transcribir lo hallado, ustedes como siempre saquen sus conclusiones. Un político noruego ya advirtió el 2012. Hoy me hago eco de una noticia que circuló por la red de redes allá por el año 2008, ahora más que nunca creo que resulta de máxima actualidad, por eso quiero rescatarla. Es por ello posible que algunos de vosotros ya la conozcáis, pero creo que no está de más recordarla. Se trata de la carta que un conocido político noruego hizo llegar al conocido proyecto Camelot, dando a conocer unos preocupantes hechos que él conocía de primera mano. La carta fue publicada en su día por algunos sitios, aunque ninguno pudo ponerle nombre y apellido a este político, pues los chicos del proyecto Camelot decidieron por expreso deseo de mantenerlo en el anonimato. El contenido de este mensaje, de ser verdadero, podría tener demasiada importancia como para no recordarlo. Decía así: soy un político noruego. Me gustaría decir que cosas difíciles sucederán desde el año 2008 hasta el año 2012. El gobierno noruego está construyendo cada vez más búnkers y bases subterráneas. Cuando son consultados al respecto, simplemente dicen que es para protección del pueblo noruego. Cuando he preguntado sobre la fecha de terminación de esas instalaciones, ellos contestan antes del 2011. Israel también está haciendo lo mismo y muchos otros países también. La prueba de que lo que estoy diciendo es cierto, está en las fotografías que he enviado, en las que estoy con el primer ministro y los ministros que frecuento y a los que conozco. Ellos saben todo esto, pero no quieren alarmar a la gente o crear pánico masivo. El planeta X se está acercando, y Noruega ha comenzado a almacenar semillas y comida en la zona de Svalbard y en el Ártico Norte, con la ayuda de USA y la UE, y en muchos otros lugares de Noruega. Ellos solo salvarán a aquellos que conforman la élite de poder y a aquellos que puedan reconstruir la civilización nuevamente. Médicos, científicos, etc. En cuanto a mí, ya sé que voy a partir antes del 2012 para ir hacia el área de Mosjoen, donde tenemos un establecimiento militar subterráneo. Allí, estamos divididos en sectores: rojo, azul y verde. Las designaciones y sus insignias ya han sido dadas a los militares noruegos y las instalaciones ya han sido construidas hace bastante tiempo. Los extraterrestres están allí y hay pruebas de ello. El caso OVNI en Mosjoen tuvo lugar en el otoño de 1954, cuando un grupo de recolectores de bayas que descendieron de Øyfjellet informaron haber visto y hablado con un ser extraterrestre que luego desapareció en una nave voladora. Fueron las hermanas Edith y hasta quienes hicieron el reclamo. El tercero del grupo, el tío de las hermanas, negó haber visto nada de lo descrito. El caso se abrió paso en los medios noruegos y también llegó al extranjero, y en Mosjoen el caso siguió siendo tema de conversación durante mucho tiempo. Edith ha dado la siguiente descripción del incidente. Mi hermana y yo fuimos con nuestro tío Aldan a un viaje de bayas a Øyfjellet el viernes 22 de agosto, recogimos salmonetes y arándanos, pero había poco de ambos. Hacía un sol glorioso, por la mañana resultó que hasta y yo caminábamos juntos, mientras que tío permanecía a cierta distancia. No es posible decir a qué distancia. Salimos a un pantano donde pensamos que habría algunas bayas bonitas. De repente vimos a un hombre un poco lejos de nosotros, e inmediatamente pensamos que debía ser otro recolector de bayas, pero cuando vino hacia nosotros vimos que no tenía nada que llevar. Fuimos a su encuentro, preguntándonos qué clase de extraño sería el que había llegado por estos lares. Luego, sonriendo, le tendió la mano a modo de saludo. Sonreí de nuevo y estaba a punto de estrecharle la mano, pero él rápidamente rozó su mano contra el interior de la mía, empezó a hablar, pero no entendimos ni una palabra de lo que decía. No se parecía a ningún idioma que haya escuchado. He aprendido un poco de alemán e inglés, estoy trabajando en un curso LinguaPone en español y he escuchado algo de francés y ruso en la radio. Este lenguaje era muy suave y melodioso, parecía tener pocas consonantes y ningún sonido de tos o escupitajo. Cuando nos dimos cuenta de que el hombre debía ser de un país lejano y extranjero, comenzamos a observarlo más de cerca. Era de mediana estatura, tenía rasgos regulares y atractivos, cabello largo y oscuro que caía naturalmente, la tez tenía un bonito bronceado. No notamos el color de los ojos, pero creo que estaban ligeramente rasgados. Sus manos eran hermosas y expresivas con dedos largos y finos, como imagino que debe tener un maestro pianista. No tenía anillos.
Llevaba lo que parecía un mono, pero tenía un cinturón ancho alrededor de la cintura, por lo que podrían haber sido pantalones y una blusa. La blusa terminaba ceñida en el cuello, pero por lo demás era bastante holgada, no pude ver ningún botón ni cremallera ni nada de eso, el color era marrón caqui, no notamos los zapatos. Lo que más notamos en el hombre fue la genuina amabilidad que irradiaba, nos dio una sensación de bienestar y seguridad, por lo que no nos asustamos en lo más mínimo durante este extraño encuentro. La sonrisa nos convenció de que el hombre no quería hacernos daño. Cuando quedó claro que no le entendíamos y él no nos entendía, sacó algo para dibujar, supusimos que era papel y lápiz, así que no lo estudiamos demasiado de cerca. Dibujó algunos anillos, señaló hacia el pantano y hacia nosotros y uno de los anillos, luego se señaló a sí mismo y a otra ronda, e inmediatamente tuve la impresión de que quería contarnos algo sobre el sistema solar, pero es muy posible que me haya equivocado. El hombre nos hizo un gesto con la mano para que lo siguiéramos, luego dio media vuelta y atravesó el pantano, seguimos caminando y un poco más lejos vimos un objeto extraño, era de color azul grisáceo y parecía dos enormes tapas de ollas colocadas una contra la otra, el diámetro podía rondar los 3 metros y la altura 1,5 metros, debido a que el hombre todavía estaba tan tranquilo y convincentemente amigable, todavía no nos asustamos, pero pensamos que era un hallazgo un poco extraño aquí en medio del páramo. Nos acercamos al objeto, pero él nos indicó que no nos acercáramos demasiado. Luego abrió una especie de escotilla sobre el borde que rodeaba el centro del objeto, se arrastró hacia adentro y dejó que la escotilla se deslizara nuevamente, comenzó a zumbar débilmente, como un gran abejorro, y la extraña nave se elevó lentamente mientras giraba sobre su propio eje. Al principio tuve ante mí todo lo que había leído y oído sobre los platillos voladores. Cuando el platillo alcanzó los 20-30 metros de altura, se detuvo en el aire por un momento, luego comenzó a girar muy rápidamente y con una velocidad tremenda se disparó directamente en el aire. Pronto ya no pudimos seguirlo con la vista. Hasta y yo estuvimos de acuerdo en que no deberíamos contar nada sobre lo que habíamos visto, ahora que el hombre y su oficio habían desaparecido, y nos habíamos quedado con nuestros cubos de bayas sin la más mínima evidencia. Todo parecía tan increíble y maravilloso que teníamos miedo de que se rieran de nosotros si decíamos algo. Conocimos al tío un poco más tarde y no entiendo por qué no se fijó en nosotros. Yo, por mi parte, caminaba como un caballo y creía hablar completamente a oscuras mientras pensaba en lo sucedido. Fue hasta quien lo contó primero, no pudo ocultárselo a su marido y luego se extendió por toda la ciudad. Un periodista de Nordlands Folkeblad se enteró y avisó a la policía para confirmar el caso. La policía nos interrogó y el jueves nos llevaron a Oidalen para inspeccionar la escena del crimen. No había rastros, pero tampoco hubo espera, porque ya habían pasado 6 días desde que sucedió. Desde que se conoció el asunto, ha habido mucho alboroto por todas partes, han llegado muchas cartas de personas y asociaciones que se dedican a la investigación de platillos voladores. No podíamos caminar por la ciudad sin que nos detuvieran y tuvimos que contarlo todo de nuevo. Muchos se ríen de nosotros y muchos se enojan porque piensan que estamos tratando de burlarnos de todo el pueblo. Pero solo hemos contado lo que hemos visto y oído, también como podemos recordar. Lo vimos al mismo tiempo y lo percibimos de la misma manera, pero la presión sobre nosotros ha sido tan grande que de vez en cuando tengo que empezar a preguntarme si ha sido culpa mía. Es tan sorprendente que puedo entender que incluso las personas que me conocen de toda la vida se niegan a creerme. La gente puede creer lo que quiera, pero deseo sinceramente que fuera alguien más que nosotros quien hubiera tenido esta experiencia en Oidalen. Un sacerdote y un jefe de policía, u otros hombres serios y respetados a quienes la gente creería. Avistado el domingo 23 de septiembre de 2001. El avistamiento de ovnis en Noruega hace que el departamento de policía actúe. OVNI avistado por 3 personas sobre Mosjøen, Noruega. El departamento de policía de Mosjøen, Noruega, ha estado buscando toda la noche un objeto volador no identificado que voló bajo sobre la ciudad alrededor de las 11:30 p.m. del domingo de septiembre. Anoche 3 testigos acudieron corriendo a la comisaría de Mosjøen y la policía confirma que los considera personas serias y honestas. Roar Togersen, jefe de personal del departamento de policía de Helgeland en Mosjøen, confirma que los testigos son considerados de alto rango. Y que no había absolutamente ninguna razón para no creer lo que informaron. Los 3 viajaban en un automóvil cuando vieron un objeto extraño que se acercaba muy bajo sobre la ciudad. No pudieron ver claramente qué era, pero primero pensaron que era un helicóptero. El ovni llegó muy bajo desde el sur. La policía todavía lo considera un ovni, ya que hasta el momento no ha podido encontrar ninguna otra explicación.
Asustados, los testigos explicaron que el objeto o parte del objeto giraba alrededor de sus propios ejes. Salieron del auto para tener una mejor vista, pero volvieron a entrar porque parecía que el objeto iba a estrellarse en el centro de la ciudad. Experimentaron la situación como amenazadora. No se oía ningún sonido. Lo que originalmente parecía un helicóptero estaba completamente en silencio. Después de parecer que iba a estrellarse, cambió de dirección, salió volando del fiordo de Vefsn y desapareció. Como los testigos pensaron que se había estrellado en el fiordo, acudieron a la policía para informar del accidente. Pudieron ver el objeto durante un par de minutos. Cuando la policía recibió el informe, inmediatamente enviaron policías a buscar el área del accidente. Y preparado para enviar ambulancias y personal médico. Obedredning Central en Ibrodo, que es la sede oficial de accidentes en el mar, estaban alarmados y se preparaban para actuar. Las fuerzas estaban en botes y caminando por las costas en busca de escombros. No se encontró nada y la búsqueda finalizó a las 4 horas. La búsqueda se reanudó el lunes por la mañana, 24. La policía no ha podido obtener confirmación de que ningún avión o helicóptero haya desaparecido, ni tampoco se ha reportado la desaparición de nadie. Artículo en Aftenposten del 24 de septiembre de 2001. Aftenposten es considerado el principal periódico de Noruega y tiene la reputación de ser tan serio como The New York Times. No se encontró nada y la búsqueda finalizó a las 4 horas. La población va a ser abandonada en la superficie y morirá. La población va a ser abandonada en la superficie y morirá con todos los demás sin obtener ningún tipo de ayuda o asistencia. El plan es que 2 millones de noruegos estarán a resguardo mientras que el resto morirá. Esto significa que 2.600.000 perecerán en la noche sin saber qué hacer. Todos los sectores y arcas están conectados entre sí por túneles y tienen transporte en una especie de trenes, sobre rieles, que pueden llevarte de un arca a la otra. Esto es así para que puedan estar en contacto entre sí, solamente grandes portales separan a los sectores para que los mismos no corran ningún tipo de peligro. Estoy muy triste, a menudo lloro con otros que saben lo que tanto solo conocerán cuando sea demasiado tarde y todo se habrá terminado para ellos. Los gobiernos han estado mintiéndole a la gente desde 1983 hasta ahora. Los principales políticos de Noruega tienen conocimiento de esto, pero muy pocos lo dirán al pueblo y al público en general, porque temen que en caso de hacerlo ellos mismos no puedan subir a los trenes No. 12 que los llevará al sitio de las arcas donde estarán seguros. Si ellos le cuentan a alguien, ellos de seguro morirán, pero ya no estoy más preocupado por mí mismo. La humanidad debe sobrevivir y la especie debe sobrevivir. La gente debe saber esto. Vayan hacia tierras más altas y encuentren cuevas en sitios elevados. Todos los gobiernos en el mundo están enterados de esto y ellos simplemente dicen que va a suceder. Para aquellas personas que puedan salvarse a sí mismas, yo solo puedo decirles que vayan hacia tierras más altas y encuentren cuevas en sitios elevados donde puedan almacenar comida por al menos 5 años, comida envasada y agua que puedan conservarse por un tiempo. Píldoras radioactivas y biotrajes son también recomendables si su presupuesto se los permite. Por última vez digo que Dios nos ayude a todos, pero Dios no nos ayudará, lo sé, solo cada persona puede hacer individualmente la diferencia. Despierten, por favor. Habría podido escribirles usando otro nombre, pero ya no tengo más miedo. Cuando sabes ciertas cosas, te haces invencible y nada puede dañarte. Cuando sabes que el fin está cerca, les aseguro en un 100% que estas cosas sucederán. Hay 4 años para prepararse para el final del juego, consigan armas y formen grupos de supervivencia, y un lugar donde puedan estar seguros con alimento por un tiempo. Ellos están construyendo bases subterráneas y búnkers por todas partes. Pregúnteme cualquier cosa y le responderé tanto como sé sobre la conexión noruega con todo esto, y solo mira alrededor. Ellos están construyendo bases subterráneas y búnkers por todas partes, abre los ojos. Pregunta a los gobiernos qué están construyendo, y ellos dirán no, es solo un almacenamiento para comida, etc. Ellos te ciegan con todas esas mentiras. Las marcas de la presencia alienígena están ahí también, y a menudo veo que los políticos de la élite noruega no son lo que dicen que son. Es como si estuvieran controlados en cada pensamiento, y que lo que tienen para decir es aquello que se les indica decir y hacer de determinada manera. Está claro para mí quiénes son ellos, y qué no son. Puedes verlo en sus ojos y en sus mentes.
Recuerden que quienes estén en y alrededor de las áreas urbanas en el 2012, son los que van a ser alcanzados en primer lugar y morirán primero. Luego, el ejército depurará al resto de los sobrevivientes y tienen permiso para tirar a matar si hay alguna resistencia para traerlos a los campos, donde le darán a cada uno un número y una etiqueta identificatoria. También veo que en su sitio web mencionan a Benazir Bhutto. Su muerte fue trágica. Yo me he encontrado con Benazir, como pueden ver. Podrás también ver en las fotografías que me he reunido con un número de notables políticos y líderes mundiales. El público no sabrá qué pasa hasta que estén muy cerca del final. El público no sabrá qué pasa hasta que estén muy cerca del final, porque el gobierno no quiere crear pánico en forma masiva. Todo sucederá calladamente y el gobierno simplemente desaparecerá. Pero les digo esto, no esperen la noche sin hacer nada, tomen precauciones para estar a salvo con sus familias. Reúnanse con otros. Trabajen juntos para encontrar maneras de solucionar todos los muchos problemas que deberán enfrentar. Con respeto. Nombre y prueba de la identidad provista. Respuesta. Muchas amistades y corresponsales en Noruega y Suecia que han estado al corriente, han aportado intrigantes detalles. Para muchos de ellos, esta información no fue nueva y confirmó lo que habían conocido de otras fuentes. Recibimos confirmación específica de 2 científicos y una fuente, ex trabajador de inteligencia, de que estas instalaciones existen, y que Suecia y Suiza también tienen instalaciones para acoger a su población entera clandestinamente si fuera necesario. Un número ha pedido ser puesto en contacto con el político que nos escribió. Un corresponsal confirmó una gran cantidad de detalles. Su mensaje es tan importante que lo hemos publicado aquí en su totalidad, habiendo dejado fuera la información personal, que le podría haber identificado a las autoridades. Su familia tiene experiencia de primera mano sobre las instalaciones de las que nuestra fuente dio cuenta. Estimado equipo de Proyecto Camelot, acabo de leer su artículo acerca del político noruego y su carta de información a ustedes referente a las bases subterráneas, 2012, etc. Debo decir que encontré esto muy fascinante. Ya conozco el lugar de almacenamiento Svalbard, lo cual, cuando fue anunciado, hizo que se me encendieran las luces pensando que debía haber alguna razón específica para esto, por algo que saben ocurrirá pronto. Referente al resto, soy también noruego, vengo de una familia militar, y esto me lo ha contado mi madre, que prestó servicio mucho tiempo en las Fuerzas Armadas y otras instituciones gubernamentales, sobre estas bases subterráneas. Sé la localización de una de estas bases y la he visto por mí mismo. Sé la localización de una de estas bases y la he visto por mí mismo. Está dentro de una montaña grande en mi vieja ciudad, donde me crié, antes de que irme de Noruega un par de años atrás. El lugar se llama Baneheia. Mi madre rehusó contar cualquier detalle sobre esto, excepto que fue creada para una emergencia. Solo el personal específico estará permitido, tal como ella misma y otros militares, así como otras personas importantes. Políticos, científicos y civiles que consideren importantes. Ella también ha estado dentro de otra base en un área llamado Ebge, y esta instalación subterránea es enorme, dijo, mucho más grande que la instalación de Baneheia. También contó que hay una base en el área de Stavanger de la que ella sabe. Ella también me dio una foto de una base en Sorreisa, y dijo que esta es otra base subterránea, pero que no está segura de su tamaño. Adjunto la foto aquí. Esta es la cima de la montaña de la base, y ella me dijo que estas esferas deben ser sistemas poderosos de radar que monitorean un área enorme. Ella me dijo otras cosas que llaman la atención, como que las empresas tecnológicas mundiales, en realidad pertenecen a las mismas personas del más alto nivel, que suelen crear marcas, etiquetas y nombres diferentes para los mismos productos. Mejor dicho, los productos que son desarrollados pertenecen a la alta sociedad que estos fabricantes tecnológicos controlan. Referente a Baneheia, mi madre dijo que el resto de nuestra familia no tendría permiso para entrar allí en caso de una emergencia. Ella también dijo que no podría decir nada más acerca de lo que había dentro o lo que parecía, ya que había jurado y se había comprometido a sus oficiales a no decir nada más. Y ella es una mujer de palabra y cumple sus promesas. En otra ocasión, tuve una breve charla con otra persona de las Fuerzas Armadas que también estuvo allí. Él me dio algunos detalles más. Él dijo que la instalación es enorme y tiene muchos cuartos separados con propósitos diferentes, pero él no tuvo permiso de entrar en estos cuartos y estaba recluido en un cuarto específico donde él trabajó con sistemas informáticos relacionados con las Fuerzas Armadas, pero él contó que, por lo que pudo ver, esta instalación podría alojar a muchos miles de personas, y que es inmensa y avanzada tecnológicamente.
Se dijo también que, de 7 hombres que trabajaron juntos en algún proyecto en esta instalación, 4 de ellos murieron de cáncer. Esto fue publicado en Fædrelandsvennen, un periódico noruego de la ciudad de Kristiansand en 2001. Desafortunadamente, el artículo ya no está accesible. Una de mis amistades, quien ha trabajado para el NSA por varios años, también me ha provisto de alguna información sorprendente sobre supuestas bases subterráneas y otras actividades de los gobiernos. Investigaciones relacionadas con cosas como los viajes en el tiempo, tecnología extraterrestre, etc. Ya hemos hablado en mi canal de la relación de Noruega con los viajes en el tiempo, recordar la viajera del tiempo mujer de Isdal, y la fotografía del año 1890 en Oslo, Noruega, donde se puede ver una mujer hablando con un teléfono móvil. Él confirmó que abundan estas bases alrededor y de que en alguna de ellas se hacen algunos experimentos muy extraños e investigaciones relacionadas con cosas como los viajes en el tiempo, tecnología extraterrestre, etc., y él mismo estaba en el proceso de recrear una nave espacial y trabajaba en simulaciones por ordenador con este propósito. Él me enseñó complejo material generado por ordenador relacionado con esto, así como fotos de esta nave espacial. Él desapareció repentinamente y, desde hace un par de años, he sido incapaz de localizarle o ponerme en comunicación con él. Puedo mencionar, sin embargo, que él fue adoptado y, según él, criado y entrenado para trabajar para los gobiernos desde su infancia temprana, debido a su alta inteligencia y otras habilidades. Él fue ciertamente un individuo sumamente brillante, personalmente diría un genio, y estaba involucrado con material matemático y científico sumamente complejo, que me mostró y discutimos en varias ocasiones. Yo, ante todo, les presentaré algunos mapas y fotos del área donde se halla esta instalación principal que he mencionado. Yo he visto en varias ocasiones, militares armados hasta los dientes por fuera de la entrada de la instalación mencionada. Y esto es extraño, porque Noruega no es un país donde las fuerzas armadas o policía normalmente pasean con armas. De hecho, no tienen permiso de llevar armas a menos que sea una situación de emergencia. Ha sido realmente la única vez que he visto a los militares portando armas en público mientras viví en Noruega. Las cosas deberían ser bastante seguras por aquí. Quiero decir que Noruega no es exactamente como Irak, teniendo necesidades específicas para este tipo de instalaciones y maniobras militares, a menos que realmente haya algo que ellos saben y que nosotros no sabemos. Hay cosas que desde hace varios años circulan en la red y son ya de dominio público, difundidas y distorsionadas por el cine, novelas y hasta por algunos llamados canales y canalizadores, sin querer. También muchos de ellos son manipulados sin saberlo el nombre. Pueden llamarle como deseen. Hercolobus, Ajenjo, Nibiru, Planeta X, Marduk, Némesis, etcétera, etcétera. La verdad es que la población mundial, ante tantos falsos alertas de catástrofes, fines del mundo e invasiones extraterrestres, últimamente es ya algo escéptica en general, aunque bien podría pasar también como la fábula aquella del pastorcillo mentiroso, y habría que repasar este refrito que toma actualidad por el recién cometa Elenin. Según han estado apareciendo fotos y vídeos últimamente de este planeta, pero sería ingresar a la especulación el autentificarlas y nunca acabar. Lo que sí podríamos asegurar sin duda, es de que existe un depósito de semillas en Noruega. Parece que la posible e inminente llegada del planeta Hercolobus a nuestro sistema solar es la razón de la construcción de las ciudades secretas en nuestro planeta. Un político noruego acaba de denunciarlo en Proyecto Camelot. Los planes secretos que su país viene desarrollando desde hace años, tal y como hace Estados Unidos, para salvar a 2 millones de noruegos de la posible catástrofe que se avecina con la llegada a la proximidad de la Tierra del planeta de Sepcharias-Sitchin, que ya muchos conocéis. Para mí la información es de primer nivel y la recomiendo a todos los que estáis interesados en descubrir la verdad del verdadero gobierno que nos rige y de sus intenciones futuras. La llegada de Nibiru es importante por varias razones, como muchos conocéis: una porque su campo magnético desestabilizaría a nuestro planeta, otro porque su cola puede ametrallarnos con asteroides, y la otra porque vendría habitado siempre rebelde. Señales de los tiempos, astroseti.org y otros como El Mundo, nos cuentan que Bill Gates invierte millones en un banco de semillas en Svalbard, en el mar de Barents cerca del océano Ártico, a unos 1100 kilómetros del Polo Norte. Svalbard es un árido trozo de roca reivindicado por Noruega y cedido en 1925 por un tratado internacional.
En esa isla Bill Gates está invirtiendo decenas de sus millones junto con la Fundación Rockefeller, Monsanto Corporation, Syngenta Foundation y el gobierno de Noruega en lo que llaman el Banco Semillero del día del juicio final. Oficialmente, el proyecto se llama la Cámara Semillera Global Svalbard en la isla noruega de Spitsbergen, parte del grupo de islas Svalbard. Al fundador de Microsoft, Bill Gates, se le puede acusar de todo, pero no de ser haragán. Comenzó a programar a los 14, fundó Microsoft a los 20, mientras todavía estudiaba en Harvard. En 1995 Forbes lo catalogó como el hombre más rico del mundo por ser el mayor accionista de su Microsoft, una compañía que su ímpetu incansable convirtió en un monopolio de facto de sistemas de software para ordenadores personales. En 2006, cuando la mayoría de las personas en una situación semejante podrían pensar en retirarse a una tranquila isla en el Pacífico, Bill Gates decidió dedicar sus energías a su fundación Bill y Melinda Gates, la mayor fundación privada transparente del mundo, como dice, con una dotación impresionante de $34.600 millones, y la necesidad legal de gastar $1.500 millones al año en proyectos benéficos en todo el mundo para mantener su condición benéfica libre de impuestos. En 2006, un regalo de unos $30.000 millones en acciones de Berkshire Hathaway de su amigo y asociado empresarial, el mega inversionista, Warren Buffett, colocó a la fundación de Gates en la liga en la que gasta casi el monto total del presupuesto anual de la Organización Mundial de la Salud de Naciones Unidas. Así que cuando Bill Gates decide gastar, a través de la Fundación Gates, unos $30 millones de su bien ganado dinero en un proyecto, vale la pena considerarlo. Ninguna empresa es más interesante en la actualidad que un curioso proyecto en uno de los sitios más remotos del mundo, Svalbard. Bill Gates invierte millones en un banco de semillas en el mar de Barents cerca del Océano Ártico, a unos 1.100 kilómetros del Polo Norte. Svalbard es un árido trozo de roca reivindicado por Noruega y cedido en 1925 por un tratado internacional. En esa isla dejada de la mano de Dios, Bill Gates invierte decenas de sus millones junto con la Fundación Rockefeller, Monsanto Corporation, Syngenta Foundation y el gobierno de Noruega, entre otros, en lo que llaman el Banco Semillero del día del juicio final. Oficialmente, el proyecto se llama la Cámara Semillera Global Svalbard en la isla noruega de Spitsbergen, parte del grupo de islas Svalbard. El banco de semillas es construido dentro de una montaña en la isla Spitsbergen cerca de la pequeña aldea Longyearbyen, está casi listo para entrar en acción. Según sus comunicados de prensa, el banco tendrá puertas dobles a prueba de explosiones con sensores de movimiento, 2 esclusas de aire, y paredes de hormigón reforzado con acero, de 1 metro de grosor. Contendrá hasta 3 millones de variedades diferentes de semillas de todo el mundo, para que la diversidad de cultivos pueda ser conservada para el futuro, según el gobierno noruego. Las semillas serán especialmente envueltas para excluir la humedad. No habrá personal a tiempo completo, la relativa inaccesibilidad de la bóveda facilitará el control de toda actividad humana posible. ¿Pasamos algo por alto? Su comunicado de prensa declaró, para que la diversidad de cultivos pueda ser conservada para el futuro. ¿Qué futuro prevén los patrocinadores del banco de semillas, que amenazaría la disponibilidad global de las actuales semillas, casi todas las cuales ya están bien protegidas por bancos de semillas en todo el mundo? Una vez más buscamos en el cine y encontramos a Noruega como país relacionado con los viajes en el tiempo y el fin del mundo. Estas son las reglas de los viajes en el tiempo de Tenet. Uno de los aspectos que sigue desconcertando al público de Tenet, el nuevo largometraje de Christopher Nolan, es la forma en la que los personajes del filme viajan en el tiempo. El cineasta rompe con la percepción clásica del tiempo de forma lineal y en una sola dirección al poner en lisa el concepto sobre el que articula toda la trama, la inversión temporal. Ahora bien, ¿cómo funciona esto en los viajes a través en el tiempo? Estas son las reglas de los viajes en el tiempo de Tenet. Pero la película también pasa por Oslo, en concreto por la ópera como lugar de encuentro entre el protagonista y Neil Pattinson. Y en Oslo supuestamente es donde estrellan el avión, aunque, en realidad, esta escena espectacular la rodaron en un aeropuerto en Victorville, California, en el desierto de Mojave, donde almacenan viejos aviones. Nolan escogió el suyo, lo restauraron y lo estrellaron realmente contando con todo un equipo de físicos para evitar que el hangar y lo que contenía volara por los aires de verdad. Y ya de paso, California sirvió para recrear la ciudad rusa abandonada fundamental en el final de la película. Rodaron en una mina de hierro abandonada en la ciudad fantasma de Eagle Mountain y también en los platós de Warner Bros.
El componente internacional de Tenet es muy importante porque se trata de una amenaza para el mundo entero, para su existencia como un todo, y esos riesgos son una parte esencial del drama. Así que creo que esa escala global es crucial para el ritmo de la película y la comprensión del alcance y la escala. Y sí, Nolan se ha excedido, se ha superado a sí mismo y Tenet es la película con la que todos esos 3 momentos de la película son claves para comprobar cómo funcionan los viajes en el tiempo. En ese día 14, Nolan no especifica de qué mes, coinciden 3 eventos. El tiroteo en la ópera de Kiev, la discusión de Sator y Kat en el yate frente a la costa de Vietnam y la batalla en Stalag 12, en Rusia. Aunque en el filme se vean de forma ordenada, estos eventos ocurren prácticamente a la vez. En cuanto al asalto del puerto franco del aeropuerto de Oslo, se trata de un tramo del filme espectacular en el que Nolan muestra, por primera vez, una lucha cuerpo a cuerpo entre el protagonista y un misterioso enemigo que está invertido. Un hombre de negro y con el rostro cubierto que, minutos más tarde, se descubre que es el mismo. La inversión en Oslo, que termina con el protagonista enfrentándose a sí mismo, fue realizada para salvarle la vida a Kat, quien fue disparada por su marido con un arma invertida, lo que la puso al borde de la muerte. Esto provoca que el protagonista y Neil, Robert Pattinson, deban actuar rápido y la puerta de la capital noruega es el lugar ideal para poder invertir el tiempo. Las reglas de los viajes en el tiempo. Es en la escena del aeropuerto de Oslo, en la que puede verse, por primera vez, la máquina del tiempo de Tenet, que funciona como una especie de puerta giratoria. Tras el robo en Tallinn, el protagonista entra en la máquina en cuyo interior se invierte la entropía tanto de objetos, como de personas. Esto permite al ser humano invertir las leyes de causa y efecto y moverse en dirección opuesta al flujo temporal. Al moverse en dirección opuesta, también va hacia atrás en el tiempo. Esto es arriesgado, puesto que todo está al revés y es necesario un control de los movimientos para evitar situaciones de desorientación o peligro. De hecho, cuando se invierte la entropía de una persona, debe ir acompañada de una bombona de oxígeno y su correspondiente mascarilla, puesto que el aire es irrespirable, al estar al revés, para los pulmones de un invertido. Aquí Nolan establece una de sus primeras reglas, la de que los personajes invertidos, cuyo tiempo va hacia atrás, deben llevar mascarilla, algo que sirve, además, para que el espectador pueda diferenciar bien qué personajes se mueven, temporalmente, en un sentido y en otro e incluso qué versión de un mismo personaje hace una cosa u otra cuando ambas se encuentran en un mismo pasaje del filme o incluso en un mismo plano. La inversión temporal en un cuerpo también provoca el efecto contrario en lo referente al calor y el frío, las leyes de la termodinámica también se ven afectadas. Esto da lugar a situaciones tan curiosas como que, en lugar de quemaduras de tercer grado, una explosión le provoca al protagonista una hipotermia. Volviendo a las máquinas del tiempo de Nolan, esas puertas giratorias están basadas en una hipótesis de la física teórica de Richard Feynman y John Wheeler, que teorizaron que un electrón y un positrón son, en verdad, el mismo objeto, solo que uno está invertido. Esta teoría aparece expuesta en la cinta, la menciona Neil en Oslo, precisamente. La teoría de Feynman y Wheeler tiene varios cameos en el filme, ya que queda representada en la lucha del protagonista contra sí mismo en la capital noruega y también al inicio del filme, cuando el personaje es capturado y en pantalla aparecen 2 trenes yendo en direcciones opuestas. No tocar al yo del pasado. Ya en Regreso al Futuro ya se advertía que había que evitar encontrarse con el yo del pasado. En Tenet, esto tiene una teoría más científica, puesto que el peligro que resulta este encuentro está resumido en una palabra: aniquilación. En física, la aniquilación es la reacción de una partícula chocando contra una antipartícula, un electrón contra un positrón. El efecto es que el objeto o sujeto desaparece y se libera su energía. Esto explica por qué aquellos que viajan al pasado lo hacen con sólidos equipos de protección. También da explicación a por qué el protagonista que viaja al pasado lleva un traje especial cuando se enfrenta a sí mismo en Oslo. Porque, aunque el sujeto pueda observar a su otro yo, lo que no puede es tocarlo. Esto también explica por qué la reunión del algoritmo era también la destrucción del mundo. Sator buscaba invertir la entropía del mundo entero, provocando que cada partícula se convirtiese en antipartícula y comenzara a retroceder en el tiempo. Esto provocaría que todo chocase, lo que significaba la aniquilación total. Por otro lado, el filme también expone que el sujeto que haya invertido su entropía, puede volver a revertirla a su estado normal en el pasado, provocando que pueda haber varias versiones de una misma persona en una sola línea temporal, como cuando Kat viaja al pasado, para matar a su marido en Vietnam y ve a una mujer saltando desde el borde del yate.
Aunque en su momento no lo sabía, ella era esa mujer. Esta doble o incluso triple inversión es la que utiliza Neil en la misión final de la película para salvar a protagonista y a Ives de una muerte segura. La paradoja del abuelo. El aniquilar el mundo entero para comenzar de nuevo lleva a explicar otro concepto. La paradoja del abuelo. Es uno de los grandes problemas de las películas que tocan los viajes en el tiempo. ¿Es posible volver al pasado para matar a un ascendiente de la familia, como un abuelo? Es decir, eso no eliminaría la propia existencia del viajero en el tiempo y, por ende, su viaje. ¿Es el mismo hecho del viaje la prueba de que el abuelo debe vivir? En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.